Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Aquí en la Ciudad de México hay un subregistro en las cifras de muertos por COVID-19. Así lo ha reconocido ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tras el señalamiento de varias investigaciones periodísticas. Pero no sabemos el nivel de subregistro. Para zanjar el tema, se integró la Comisión Científico-Técnica para el Análisis de la Mortalidad por COVID-19, responsable de informar con mayor precisión cuántas muertes por COVID-19 ha habido aquí en la capital mexicana. Veamos el contexto. La Comisión Científico-Técnica para el Análisis de la Mortalidad por COVID-19 será responsable de analizar e informar las causas de las muertes registradas en la capital mexicana desde marzo pasado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su administración no oculta la cifra real de muertes por COVID-19. Explicó que hasta ahora se reportan como casos COVID los fallecimientos de aquellas personas a quienes se les aplicó la prueba y fue positiva. La comisión, creada por el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Ciudad de México, deberá estudiar el registro de defunciones para evaluar los casos confirmados, sospechosos o probables de COVID-19 y poder ofrecer una tasa más precisa de mortalidad por el virus. Hace unas semanas, 3 diarios internacionales publicaron en distintos trabajos que en la capital del país hay subregistro de fallecimientos por COVID. Esta semana, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción apuntó que entre el 18 de marzo y 12 de mayo, 4.577 folios de fallecimientos habían registrado que la causa confirmada o probable de esas muertes fue COVID-19 y en 3.200 de esas actas se incluye COVID como sospecha o probable causa de defunción. Según cifras ofrecidas por el gobierno capitalino, al 12 de mayo se habían registrado 937 defunciones por COVID-19 en la capital. Punto y contrapunto. Bueno, segundo punto a comentar esta noche. Alejandro, esta comisión, digamos que nace justamente en momentos en los que el diario, tal vez el diario principal del mundo, el más famoso, el New York Times, le sacó esta nota junto también con El País y otros medios internacionales, cuestionando las cifras de muertes aquí en la Ciudad de México y en el país en general. Citaban ahí algunas fuentes anónimas de la Ciudad de México y evidentemente esto abrió, digamos, tal vez, no sé si lo ves así, pues una confrontación o digamos un debate por lo menos entre las autoridades de la Ciudad de México y las autoridades federales en ese sentido. ¿Cómo ves el trabajo de esta comisión? Es un decirle al gobierno de la ciudad, al gobierno de México, al gobierno federal, la Ciudad de México tiene que tener también sus propios datos. Es un salirte un poquito de lo que están diciendo allá. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que, a ver, la ciencia no se hizo a base de los monólogos y qué bueno que haya estas interpelaciones y cuestionamientos porque obligan al gobierno a elevar el contexto de exigencia y aumentar la rendición de cuentas y así estamos comprendiendo más cómo se elaboran estos registros administrativos. Lo que pasa en algunos casos, por ejemplo, en el último estudio de MSCI, que ya recupera el tema porque yo creo que ya había sido suficientemente discutido y aclarado en semanas previas, pero nuevamente sale a colación por esta publicación, pues es que tiene algunos errores metodológicos graves ese estudio. Yo creo que el principal es que no toma en cuenta la duplicidad en el conteo de las actas de defunción, es decir, que las actas que ellos tuvieron acceso ya hayan sido contabilizadas por los registros oficiales. Y otra, creo que hay un sesgo muy fuerte editorial en donde no están reconociendo que el tema del subregistro es un asunto que ya había sido previamente reconocido antes de la publicación de estas investigaciones por parte del gobierno de México. Y efectivamente este es un problema que existe aquí en México, pero este problema para conseguir estimaciones precisas se está dando en todo el mundo. Sí. Pero la verdad, una cosa, sería suicida y sería absurdo tratar de ocultar información por parte de un gobierno, porque tarde o temprano esta información se va a saber y la vamos a saber por 2 vías muy sencillas. Uno, cuando sepamos las conclusiones de los trabajos de esta comisión, y otra simplemente haciendo un comparativo en las estadísticas vitales que levanta el INEGI año con año, entre las cuales están las defunciones. ¿Cómo podríamos hacer el comparativo entre el trimestre en el que estamos de este año respecto al trimestre del año pasado y tendríamos una estimación muy precisa de cuál fue el impacto en muertes del COVID? Entonces, no es que el gobierno no esté informando, no es que haya una intención deliberada de ocultar las muertes como han querido editorializar, sino que más bien existen procedimientos y protocolos que no inventó este gobierno, sino la comunidad científica de México, que se tienen que cumplir para que tengamos datos certeros y no estemos jugando con especulaciones.
Bueno, también al mismo tiempo, Martín, todos los gobernadores, incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México, están tratando de encontrar también su propia voz, digamos, en esta crisis, en esta pandemia. Estaba leyendo, nos mandaron ahorita por Twitter una nota al Financiero, donde, por ejemplo, dicen que Yucatán detectó a 47 casos con COVID-19 el martes y que solamente pudo registrar a 5 en la plataforma del gobierno federal. Es decir, hay algunos gobernadores también, algunas autoridades locales, incluida la Ciudad de México, que está diciendo, a ver, yo quiero tomar estas medidas, yo quiero contar con mis propios números, yo quiero aplicar protocolos de prueba. ¿Cómo lo ves? A ver, ya transformé mi posición porque ya me di por vencido de decir que el gobierno federal tiene que tomar la rectoría de esto, ya me di por vencido, y pues lo que están haciendo los gobernadores pues ya no lo veo tan mal porque es la única que nos queda, ¿no? Por eso, insisto, lo de la jefa de gobierno no se me hace mal la política pública. Ahorita voy a hablar sobre las pruebas en el siguiente bloque. Lo que está pasando en los estados, efectivamente lo que dice Alejandro tiene toda la razón. O sea, el subsecretario, cuando salieron las 3 notas internacionales, explicó y dijo desde antes, a ver, todo lo que se parezca a COVID es COVID, ¿no? Entonces hay que multiplicar, ya no me acuerdo por cuánto. A mí no me gustó después que ya mete un tema de política. Como tú dices, parece que el político le está ganando al técnico, el rockstar al técnico. Y también a nosotros nos está ganando el número a la humanidad, porque ya escuchamos tantas muertes que de repente se nos olvida que son seres humanos y que hay duelo y que hay muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que sí veo que va a pasar? Efectivamente, los decesos en alguna medida se van a saber antes o después, pero el problema es, bueno, ¿cómo diagnosticas la realidad hoy para hacer políticas públicas que sirvan mañana? Y para eso sí necesitas datos confiables. Si cada quien empieza a contar distinto, nos vamos a ver en un brete enorme. O sea, esa descoordinación va a afectar al gobierno federal y va a afectar también a los estados. Entonces, lo que a mí me preocupa es que salgamos en falso y que cada uno siga haciendo lo que a su leal saber y entender, sin sustento científico y sabiendo que el gobierno federal no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, a lo mejor que la CONAGO se ponga de acuerdo. O sea, ahora sí ya me salió lo localista, porque pues el federalismo, o sea, lo federal ya no da. A ver, pero justamente me quedo ahí, porque si comparas lo que está ocurriendo también en Estados Unidos, en donde el gobierno federal, el de Trump, de repente dice, no, pues también que los estados tomen las medidas que quieran. Nosotros estas son las recomendaciones, pero tampoco las están, digamos, de cierta manera ellos persiguiendo, sino que están dejando que cada estado vaya reabriendo gradualmente como quiere. Y allá, si vueltas a ver el mapa de Estados Unidos, los estados demócratas están más pausados, los republicanos de plano ya se fueron con todo para la reapertura. Eso está pasando un poco también acá. Sí, no, porque los republicanos y los demócratas sí tienen ideologías totalmente distintas. Es impresionante si uno le pregunta a un republicano, el republicano te dice que esto no existe, que es una conspiración rusa, ¿no? O revisan, o sea, aquí no hay tanta polarización ideológica, pero insisto, el tratar de compararnos con Estados Unidos se me hace lo peor del mundo, porque no hay nada racional en este hombre que está al norte de nosotros, ¿no? Lo que me decía Estefanía la vez pasada. No hay sistema federal. Efectivo. ¿No? No, pero es que no es. Pero, a ver, la rectoría la puede tener el gobierno federal. Aquí, en la Constitución, la rectoría en materia de salud la tiene el gobierno federal en este tipo de casos. La cedió, perfecto, ¿no? Y en Estados Unidos también podría tenerla. La cedió. Pues, quién sabe por qué, en algo se parecen. A mí no me gusta que se parecen. No usen el argumento de Estados Unidos. Ok. ¿Cómo lo ves, Veloz? Bueno, ya lo había dicho, cuando nos conviene, nos comparamos con Estados Unidos, dice, no, es que Estados Unidos está haciendo esto, México no, y cuando no nos conviene, no. A ver, yo lo que creo, y retomaría también lo que decía Martín, porque creo que se ha dicho mucho en muchos lados, que el hecho de que el subsecretario Hugo López-Gatell hable de política sea más político que otra cosa, que yo no lo creo, pero me parece absurdo que no les guste este toro político de él, porque tienen 20 años diciendo que nos gobiernen los técnicos, que nos gobiernen los que estudiaron en Estados Unidos, que nos gobiernen los que saben, que nos gobiernen los expertos. Y ahora que un técnico está haciendo medio política porque no habla en los términos que les gusta, entonces ya no les gustó. Ya no entendí qué es lo que no les está gustando de Gatell. Fuera de eso, sí, retomando lo del artículo del New York Times, que me pareció
que no tenía rigor de investigación, y no lo digo yo, lo dijeron varias personas, entre esos el director del periódico de Proceso, sí dejó de tarea precisamente que la Ciudad de México se pusiera un poco a buscar una salida científica y técnica para dar cifras correspondientes, ¿no? O cifras contundentes. Y justo lo que busca hacer este grupo es eso, o sea, un grupo técnico científico que lo que haga sea un análisis de variables que tenga que ver con si se hizo la prueba o no, manifestaciones clínicas, en cuánto tiempo evolucionó y esto. Y esto también implica que dentro de esto esté el Instituto Nacional de Enfermedades y que tenga matemáticos y técnicos. Creo que vamos a ver el resultado y el camino de este grupo en un largo tiempo, por lo menos de aquí a diciembre. Pero esta comisión me parece un buen mensaje y creo que se tendría que replicar en el resto de los estados, porque claro, las cifras también van a ir cambiando, ¿no? Y ya lo habían dicho, no es que las cifras sean exactas, porque ni aquí ni en Estados Unidos, o si quieres, Martín, te pongo otro país, el que tú quieras, Italia, España, Francia, eso es lo que ha pasado con las cifras. Pero esto nos da también que la Ciudad de México quiere caminar, como lo ha hecho en este tiempo, hacia la transparencia. Porque justo decía Alejandro, es muy difícil que se escondan las cifras, es muy difícil que nos estén dando las cifras correspondientes. Entonces creo que es un buen esfuerzo, está sin duda articulado de expertos y expertas, y yo no veo aquí en el momento en el que este grupo, esta comisión importante salga a decir algo medianamente político, a ver si también salen a desestimarlo, ¿no? Ya. Villagrán, a ver, política de la ciudad, esta comisión que está creándose aquí, que pues prácticamente, ¿qué pasará si de repente esta comisión encuentra, ahora sí que le diga al presidente de México, tenemos otros datos? Pues ojalá que lo hiciera, Genaro, pero al principio, por ejemplo, Alejandro decía que la comunidad científica, a ver, lo que llevamos viendo desde hace ya mínimo 3 meses es que la comunidad científica está doblegada ante lo que el presidente manda. Entonces a mí me gustaría que el comité científico que crearan en la Ciudad de México dijera, ¿sabes qué? A ver, es que somos 21 millones de habitantes en la capital, Genaro, no puede ser que ahorita solo estén, ¿cuántos eran? 900 muertos, me parece que fue la última cifra que recuerdo, creo que de ayer, o sea, entonces ni siquiera pueden ellos salir a decir que hicieron pruebas masivas a la mitad de la población de la capital, porque la jefa de gobierno solo ha dicho que se ha aplicado pruebas a la gente que ya está grave en los hospitales. Sí. Todos los que están enfermos en su casa o que están en medio, o sea, o que van a una clínica a hacerse la prueba, se las niegan porque no están graves. Entonces, ya lo hemos platicado mucho. Alejandro Macías, especialista en enfermedades infecciosas, académico y comisionado nacional de México para la influenza durante la epidemia del H1N1, dijo que el gran problema en un momento como este es justamente la subestimación, la gran subestimación en los muertos, porque es una consecuencia de no haber hecho pruebas suficientes. Entonces, vamos a llegar hasta ahorita, o sea, yo creo que vamos a llegar al final hasta septiembre y no vamos a saber realmente el número de los muertos que tuvimos en la capital, porque, a ver, en este momento observamos que funerarias como J. García López y la otra, Grupo Galloso, J. García López ha tenido un incremento del 40% de sus servicios funerarios y son como 50 muertes cada día. No todas son de COVID, pero el incremento ha sido bastante. Y Galloso ha tenido un incremento hasta del 70% en estos últimos 2 meses en los servicios que realiza cada día. Entonces, de que las cifras con las que nos están presentando en este momento no son las reales. Y lo que me preocupa es que desestimemos la importancia o la metodología de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque, o sea, ellos señalaron que contaron acta por acta, o sea, que las cifras no le gustan a la jefa de gobierno, y que sí fue gracias a esta última investigación que salió que la jefa de gobierno tuvo que salir a decir que las muertes que ella reporta no son las muertes totales. Pues entonces, ¿para qué nos reportan mentiras? O sea, a ver, pero yo sí veo, como yo lo decía, sí. Yo sí veo, al contrario, veo aquí en la Ciudad de México como una mayor disposición, una mayor apertura a poder contrastar estos datos, por eso esa comisión. Veo incluso hasta una manera de responderle a los medios internacionales que no es de confrontación, sino es como reconociendo, incluso el fin de semana la jefa de gobierno reconoció que en efecto la cifra de muertes era mayor. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro?
A ver, no, lo de las actas de Mexicanos contra la Corrupción es una muestra incompleta y no sistemática. O sea, puede dar indicios, pero tiene serias limitantes metodológicas. Y yo creo que ahorita en este momento que estamos en digamos, en el pico de la pandemia, la cifra más importante es las camas disponibles. ¿Por qué son las camas disponibles? Porque hay que salvar vidas en este momento. Y así como hay una subestimación o un subregistro del nivel de muertes, también hay que decir que hay una sobreestimación en las cifras oficiales de la tasa de letalidad del coronavirus. Y esto es porque los casos leves no se están midiendo y por lo tanto la proporción de casos que sí se miden y que terminan en muerte está también sobreestimada. Son desafíos metodológicos de carácter técnico que no hay que politizar. Sí me preocupa que he visto una andanada para socavar la confianza de los ciudadanos en la autoridad sanitaria en pleno pico de la pandemia. Y esto sí me parece preocupante porque puede poner en riesgo muchas vidas. ¿Por qué puede poner en riesgo muchas vidas? Porque si tú socavas la confianza de la autoridad sanitaria, pues entonces comienza el desacato y la desobediencia de sus medidas. Entonces yo apelaría mucho a que no nos ganen nuestras fobias políticas, a que sigamos debatiendo, pero que no sea con esta intención de socavar que podría tener efectos perniciosos en atención de una pandemia. Nada más, déjame, yo sé que Ana quiere decir que todavía no estamos en el pico, yo tampoco creo que estemos en el pico. Cada semana nos han dicho, el pico es el 7 de mayo, no, es el 8, no, es el 10. Pues nos han cambiado la fecha del pico varias veces, así como también nos han dicho que, en efecto, que esta nueva normalidad incluso puede empezar ya y con este semáforo y demás. Yo, la verdad, incluso había dicho López-Gatell que el número máximo se estimaba de muertes en México iba a ser por ahí de 6,000 personas o algo así. Ya lo rebasamos, ¿no? Entonces yo también las cifras federales sí me gusta que se estén siendo cuestionadas, revisadas y que en efecto pues dejen de decir cuándo es el pico y dejen de dar esta cosa tan supuestamente tan precisa, porque creo que la ciencia epidemiológica pues no está funcionando del todo. Rápido, Alejandro, porque tenemos que ir a una pausa. Nada más decir, los gobiernos locales son los encargados de proporcionar esta información al gobierno federal, dependen enteramente de estos. Entonces, la calidad de estos datos depende de los gobiernos locales y pueden hacer conteos espejos y públicos, y eso yo creo que abonaría en mayor transparencia. Lo importante, hay que decir, es que estas andanadas no han socavado el nivel de aprobación y hoy por hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene un 70% de aprobación en su atención del coronavirus, según la última encuesta del Universal publicada el viernes pasado. Bueno, si quieren seguimos platicando sobre el tema de la popularidad la semana que viene. Déjenme hacer una pausa, vamos a regresar con otro tema. Ayer se presentaron también los lineamientos para que el sector turístico vaya reactivándose. La apuesta del gobierno del presidente López Obrador es el turismo doméstico. Y para ello se mantendrán los puentes largos. Finalmente cambió de posición sobre este tema. ¿Es suficiente con ello? Volvemos a punto y contrapunto con este tema. No te vayas.